Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service, Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la versión digital de nuestra revista, el número de abril, en tapa el caso de Geocontrol, una pyme neuquina que exporta tecnología. También el segmento de actualidad económica, gestión, comercio internacional, consultorio impositivo, todo ello en la última edición de la revista digital impactoeconómico.com.ar. Como lo habíamos anticipado en este segmento de economía, el tema central será la inflación, un índice de marzo que batió un récord mensual del 6,7% para analizar las causas de este gravísimo problema que tiene la economía argentina y plantear soluciones. Nos acompaña el licenciado Juan Manuel Morales, magíster en Economía. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por invitar. No, gracias a vos, un gusto. Muy solicitado en los distintos medios de la región, te veo, ¿eh? Y cuando hay problemas de economía, viste, acá es corriente eso, así que bueno, sí. Y hay una buena fuente para explicar, ¿no? El gran tema, ¿no? Entender la causa de los problemas y plantear soluciones. Sí, ¿qué es lo que no hacen nuestros gobiernos, no? Ese es el problema. Por eso hace 16 años que Argentina tiene inflación de 2 dígitos. Hace 9 años que Argentina tiene inflación por encima del 20%. Claro. Y es una inflación que se acelera. Por ende, bueno, evidentemente no hay un buen diagnóstico, y si no hay un buen diagnóstico, no hay buena política económica por parte de los gobiernos para frenar esto, ¿no? Sí, tal cual. Acá aplica la lógica de la medicina, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, este 6,7% de marzo que se ha disparado y, bueno, como decíamos, es un récord en cuanto a inflación mensual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa? Bueno, acá Argentina tiene problemas locales, digamos, que exceden lo que pasa en el mundo. De todas maneras, en el mundo es cierto que hay una escalada de la inflación. Si vos ves, por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación interanual de marzo a marzo, acumulada en 12 meses de 8,5%. Anual, ¿no? Anual, ¿no? De los últimos 12 meses, claro. Acumulada. Bueno, Inglaterra tiene una inflación en los últimos 12 meses del 7% y estamos hablando que están en niveles de inflación de los más altos de los últimos 40 años. Argentina tiene acumuló una inflación en los últimos 12 meses, de marzo a marzo, del 55%. Es decir, que estamos alejados de todos los parámetros, de todos los estándares del mundo. O sea, en el mundo deben haber cerca de 200 países, 198, creo, según la ONU. Bueno, 193 ya han solucionado el problema inflacionario y no tienen estos niveles de inflación que tiene Argentina, ¿no? Que está sumamente por afuera de los parámetros normales. Es decir, que tenemos un problema interno, ¿no? Si vos pones atención a los números del primer trimestre del año, vos lo que tenés es una inflación acumulada, de acuerdo al INDEC, del 16% en los primeros 3 meses de este año. Tenés una inflación en alimentos del 20%, que esto es un problema porque, bueno, mientras más se encarecen los alimentos, más gente se cae de la clase media a la pobreza y de la pobreza a la indigencia. Claro. Por lo tanto, tenemos un problema muy importante que excede, digamos, lo que está pasando en el mundo. Argentina ya venía con una inflación altísima antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Claro, en febrero tuvimos una inflación del 4,7 y no había efecto de guerra, digamos, ¿no? Entonces, está bien, ahora los commodities potencian un poco eso, la suba de los combustibles, pero lo cierto es que Argentina tiene un problema particular. Sí, porque además aumenta todo.
Todos los bienes y servicios. Exactamente. De la Acá, economía. digamos, en el mundo se mezclan dos cosas. Una, la cantidad de emisión monetaria de todos los bancos centrales para financiar la pandemia y la prepandemia para estimular la economía. Hubo una emisión monetaria, estímulos monetarios muy importantes del Banco Central Europeo, de los bancos asiáticos, de la Fed en Estados Unidos. Y sumado a eso, bueno, ahora aparece el problema de la invasión a Rusia-Ucrania y eso cómo afecta, digamos, en los precios de los commodities y de la energía, ¿no? Ahora, bueno, Argentina, como decíamos, ya está inmerso en otro problema. Hace 16 años que tiene inflación de 2 dígitos y 9 años que tiene inflación superior al 20%. Ahora, esa emisión que comentás, ¿cómo la podemos reflejar? Vos has preparado algunos gráficos para ilustrar, para comunicar la cuantía de esta emisión, de este problema. Sí, preparé unos gráficos sobre todo para analizar la disparada de la inflación de los últimos meses. Digamos, el problema que hay hoy, la disparada de la inflación o la aceleración de la inflación hoy, tiene que ver con la cantidad de emisión monetaria del último cuatrimestre del año pasado, ¿no? Esto que se llamó Plan Platita. Bueno, en ese periodo se aceleró el déficit fiscal, se aceleró la emisión monetaria y como bien sabemos y la ciencia económica sabe, digamos, lo ha determinado y lo ha estudiado, la política monetaria actúa con rezagos, es decir, que cuando un banco central emite, la inflación no aparece mágicamente de un día para el otro, sino que hasta que se ven los efectos de la emisión monetaria en el índice de precios pasan varios meses. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo ahí preparé algunos gráficos. En el primer gráfico, que dice resultado primario mensual del sector público nacional, lo que se ve es el déficit de cada mes del año pasado, el déficit fiscal primario. Claro, eso es lo que vemos en las barras rojas. Exacto, las barras rojas lo que está indicando es el déficit y hay dos verdes, que es en enero y en mayo, donde hay un pequeño superávit primario mensual. Acá lo que vemos es que el déficit, si ustedes ven las barritas, se empieza a profundizar sobre todo en el último cuatrimestre del año. Claro. En el último cuatrimestre del año se explica el 70% del déficit fiscal primario de todo el año. Claro. Esto por lo que comentabas del Plan Platita. Exactamente. Cuando vos ves los primeros meses del año, bueno, tenés enero superavitario, después febrero, marzo deficitario, abril, pero mayo se vuelve a recuperar y déficit menores mensuales, ¿no? Lo que se ve en las barras. Ahora, lo que vos ves cuando empieza a partir de julio es que el déficit mensual se comienza a incrementar. Claro. Y bueno, y en diciembre ya explota, digamos. La bestialidad. Exactamente. Digamos. Por eso te decía que en los últimos 4 meses del año pasado se explica el 70% del déficit fiscal primario de todo el año. Claro. Y ese déficit requiere de financiación vía emisión. Exactamente. Acá tenés un problema que Argentina, digamos, no puede soportar grandes niveles de déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no es sostenible un nivel de deuda abultado para Argentina. ¿Por qué? Porque no tenés abiertos los mercados de deuda del mundo, porque tenés un sistema financiero local que es muy pequeño, entonces no tenés dónde colocar tanta deuda. Entonces, cuando los gobiernos sistemáticamente hacen déficit fiscal, se tienen que financiar a través de la emisión monetaria. Y eso es lo que muestra justamente el segundo gráfico. Claro. El cuadro 2. El cuadro 2, que dice asistencia mensual del Banco Central del Tesoro. Ahí lo que se ven es la combinación de adelantos transitorios y transferencia de utilidades. Son básicamente 2 artilugios contables que tiene el Banco Central para emitir y financiar al Tesoro, ¿no? Y lo que vos ves también, esto está por mes. En enero y febrero no hubo emisión monetaria para financiar al Tesoro, pero a partir de marzo sí, y vas viendo cómo empieza a crecer y cómo en el último cuatrimestre también se explica el 65% de la emisión monetaria de todo el año. Claro, eso siempre enfocado al 2021. Al 2021, exactamente. ¿Por qué me interesa lo del 2021? Porque hoy la escalada inflacionaria que estamos teniendo responde a la emisión monetaria que tuvimos meses anteriores. Claro. ¿No? Bueno, en diciembre también coincide el abultado déficit fiscal con los elevados niveles de asistencia al Tesoro, ¿no? O sea, maquinita. Exactamente. En diciembre, bueno, estacionalmente el Estado suele gastar un poquito más. Lo que vemos en estos gráficos es un descalabro fenomenal, digamos, que ya se venía se venía descontrolando de la segunda parte del año hacia adelante, ¿no? Lo cierto que, bueno, esto es lo que estamos teniendo hoy y las consecuencias de esa emisión descontrolada. En el último cuatrimestre del año pasado se incrementó la base monetaria, la emisión, perdón, fue de 1 billón
de pesos. Solamente en el último cuatrimestre del año la asistencia monetaria que recibió el Tesoro por parte del Banco Central fue 1 billón con B. Un 1 seguido de 12 ceros. Exactamente. Recordemos. Exactamente. Si ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora son esos efectos claro. En la inflación. Ahora, quienes plantean que la inflación es un fenómeno multicausal, creo que tendrían que empezar a cambiar el discurso, ¿no? Porque acá te demuestra una vez más que es un fenómeno monetario, como bien han planteado varios economistas, entre ellos Milton Friedman. Sí, sí, totalmente. Y tenés que ir a los datos, porque, mira, yo estaba mirando la inflación de Bolivia, es muy curioso. En mes de marzo, Sí. la inflación de Bolivia fue menos 0,05% en marzo. En Argentina hubo 6,7%. La inflación de alimentos en Bolivia fue menos 0,6%. O sea, con el deflación. aumento, exactamente, hay deflación con el aumento de todos los commodities. Argentina, obviamente, la inflación de alimentos fue 7,2% en marzo, ¿no? Lo que estamos viendo es, hoy en día los países están sufriendo elevada inflación porque se combinan factores y sobre todo se está viendo Claro. la cantidad el efecto de la cantidad de dinero que se emitió durante la época de pandemia y la prepandemia para estimular y hacer que la economía se recupere lo más rápido posible. Claro, elevada inflación en esos países que suelen tener un 2% anual, 3%, ¿no? Claro, Exactamente. tener un 8, un 10 es Están- una locura. Ojalá tuviéramos inflación. Ojalá estuviésemos... el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dice, nos tenemos que desanclar del mundo. No, a mí me gustaría anclarme al mundo, porque Claro, el mundo claro. hoy está en inflación récord en 7%, que es 7 veces superior a la inflación que Claro. tenemos nosotros. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, hasta que no se corrijan, digamos, estas variables, hoy en día, digamos, hay una base monetaria que está planchada en los últimos meses. Lo cierto que también tenés un problema de que todavía están haciendo efecto, digamos, los Claro. pesos emitidos a finales del año pasado, y además tenés un problema de caída de la demanda de dinero, porque la gente no demanda pesos, no quiere tener los Claro. pesos en el bolsillo, no quiere dejarlos en sus cuentas bancarias, y eso también acelera el proceso inflacionario, que es lógico, digamos, por agentes que están en una economía y no creen Claro. en su moneda. Claro. Bueno, yo he escuchado a periodistas económicos incluso que plantean el tema de la inflación inercial. ¿Cómo evalúas este concepto? Bueno, no, en realidad la única causa de la inflación es monetaria. Muchas veces se habla de inflación inercial, se habla de inflación por grupos concentrados, por oligopolios. Lo cierto es que eso no existe. Si vos analizás el mercado de los alimentos, es un mercado concentrado en Argentina, pero también es un mercado concentrado en Uruguay, en Brasil, en Chile. Claro. Y la inflación es muchísimo menor en aquellos países, digamos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión monetaria. ¿Y cómo definís la inflación? Es lo que te puede llevar a entender mejor el problema. Si vos la definís como el aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes y servicios, parecía que el problema de la inflación está en los precios. Ahora, cuando vos definís a la inflación como la pérdida del valor del dinero, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, lo que vos estás diciendo es que el problema está en el dinero. Y el problema de la inflación está en el peso. Nosotros tenemos un dinero, un peso, un sistema monetario que cada vez tiene menos valor, ¿no? Y vale menos el peso cuando vos adquirís yerba o adquirís manzanas, o también cuando adquirís cortes de pelo o cualquier servicio que vos compres. El problema es que, digamos, la moneda pierde valor sistemáticamente porque hay una oferta monetaria, que es la que, digamos, que producto de la emisión monetaria, que está muy por encima de la demanda de dinero. Claro. Y eso genera inflación. No hay especulador que entre o que pueda cumplir con su cometido en un país donde no hay creación de dinero artificialmente por parte del Estado. Claro. ¿no? Más dinero en circulación, menos poder adquisitivo y por eso necesitas cada vez más pesos para comprar lo mismo, ¿no? Exactamente. Pasa como con todos los bienes de la economía, ¿no? Cuando vos ves, bueno, aumentó los tomates. ¿Por qué? Porque no estás en temporada de tomate, porque hay sequía, porque hubo una mala cosecha, porque cayó piedra. Claro. Bueno, porque hay pocos tomates, la oferta de tomate es baja. Bueno, eso quiere decir que el valor de cada tomate es superior, ¿no? Cuando la oferta de tomate es muy amplia, el valor del tomate baja. Lo mismo sucede con el peso. Cuando hay mucha oferta de peso en la economía, el valor del peso baja y eso se traduce en que, claro, los precios nominados en pesos argentinos son más altos. Clase de economía impecable. Te propongo un paréntesis y continuamos y vamos a analizar uno o dos gráficos más que quedaron pendientes. Bueno, perfecto. Ya seguimos, no se vayan. Auspicia a Impacto Económico.
Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Hotel Howard Johnson, Florida, tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium para todo tipo de empresas.